¿Cómo viene a ser el postrer estado? Dice peor, peor. ¿Qué característica hay en personas que fácilmente pueden ser arrastradas? Dicen que no aquí si seguimos leyendo todo el capítulo 2, es importante que lean todo el capítulo 2. Dice que son personas que no temen hablar mal de potestades superiores. Cuando hace poco el pastor compartía, el pastor principal del país en el cual me encuentro, está aquí a unos 300 metros de donde yo estoy en este momento. Y él compartía que cuando un corazón está enaltecido, lo primero que hace es hablar mal de ministros. Habla mal, empieza a hablar mal de algún evangelista que le cayó mal. Algún evangelista que hizo tal vez alguna maldad, tal vez dañó algo, no sé, tal vez se le olvidó algo, ya empieza por ahí. Empieza a ver defectos en un ministro. Entonces habla, primero que todo, decía el pastor, el orden es este. Cuando un corazón está enaltecido, primero que todo, empieza a hablar mal de algún hermano. Ya por ahí empezó, sin darse cuenta, la corrupción. Empieza a hablar mal de algún hermano. Pero si el corazón está enaltecido, ahí no para, sino que va a hablar mal de ministros. Habla mal después del pastor. ¿De quién va a hablar mal? De la iglesia. Incluso después de quién va a hablar mal, de la palabra de Dios. Va a hablar mal hasta de Dios mismo. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Cómo se da uno cuenta? La corrupción está tocando a un hermano. ¿Cómo se da uno cuenta? Por la forma como se está expresando. ¿Por qué habla mal de potestades superiores? Ni siquiera los ángeles, cuando miramos, por ejemplo, acá en Segunda de Pedro, capítulo 2, o cuando miramos en la epístola de Judas, que solo es un capítulo, cuando miramos, ni siquiera los ángeles se atrevieron a proferir maldición contra Satanás. Las personas no saben bíblicamente, él es más astuto que todos nosotros. Pero las personas, ¿cómo ven? Al decir, al injuriar, piensan que ya son superiores. Recuerdo que en alguna de las falsas congregaciones en las que yo estuve, se decía casi que con vulgaridades, o sea, con palabras agresivas. Y estúpido Satanás, cosas así decían. Yo te pisoteo, yo te tengo bajo mis pies, yo. El ser humano piensa que por menospreciar verbalmente ya está bien. Entonces, el ser humano, eso sale del corazón del ser humano. El menospreciar hace que las personas se sientan mejor que aquel a quien están menospreciando. Entonces, si van a hablar mal de un evangelista, de un pastor, ¿qué están diciendo para sí mismos en su corazón? Ah, como estoy bien. ¿Porque habló mal? No sé si ustedes han visto los comentarios de personas que, incluso hace poquito alguien que se llama, no sé, salvado por la gracia. Alguien que no es así exactamente, pero tiene algo de la gracia. Tiene algo de la palabra gracia en su nombre, pero es una persona que ustedes miran los comentarios que hace de nosotros y son diciendo cosas agresivas, cosas ofensivas. O sea, si pudiera decir vulgaridades las diría, pero no dice vulgaridades para sentirse que está bien, pero se expresa casi que con el corazón de una persona que está diciendo vulgaridades. En su corazón tiene odio. Como dice la palabra, cualquiera que dice tonto a su hermano, esa persona ya está expuesta al infierno de fuego. El ser humano fácilmente puede agredir, fácilmente puede atacar a otro ser humano, pero entre justos, entre hermanos, ¿cómo podemos ver la corrupción? ¿Cómo podemos ver que ya lamentablemente esa persona se ha dejado contaminar, se ha dejado engañar por Satanás? Siendo justo, siendo salvo, no tiene autoridad. En su corazón no tiene autoridad. En su corazón no puede escuchar ya a nadie. Porque solamente se escucha a sí mismo. ¿Quién es el que quiere que nosotros únicamente nos escuchemos a nosotros mismos? Aunque hablando la palabra de Dios, pero solamente escuchándonos a nosotros mismos. ¿Quién es el que tiene esa intención? Sabemos en la Biblia, en Juan capítulo 8, versículo 44, ¿qué dice de Satanás? Dice que cuando habla, habla mentira porque habla de suyo propio. Satanás, ¿cómo se reconoce que está engañando aún a un justo?
Aún a un salvo, ¿cómo podemos identificar? Porque el salvo empieza a hacer exactamente lo mismo que hacen los que no tienen a Cristo, los que no han recibido la salvación. Hace exactamente lo mismo. Empieza a señalar a tal persona. No es necesario que haga esto, no es necesario. Ya somos libres. Vamos a leer qué dice este versículo. Dice el versículo 19. Leímos hoy el 20, pero leamos qué dice el versículo 19. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Está hablando aquí de la corrupción. Entonces, cuando una persona habla de, no, no es necesario que usted vaya a la iglesia, no es necesario que usted escuche así prédicas, usted ya es salvo, como usted ya es salvo, entonces haga lo que se le dé, haga lo que usted quiera. Haga lo que a usted mejor le plazca. Viva como usted. Cuando una persona está hablando así, ustedes van a mirar atentamente. Hermano, dígame la verdad. ¿Usted tiene alguna adicción? ¿Usted tiene algún vicio? ¿Algo que a usted le gusta tanto que usted no lo ha querido dejar? Aún siendo salvo, Dios queriéndole hacer libre de eso, usted mismo no ha querido, usted mismo se ha esclavizado. Y hoy uno oye cómo se expresa. Sí, pues yo de vez en cuando y nombra algo, alguna adicción. ¿Cómo dice acá? Si miramos es que ya no nos alcanza el tiempo, se nos pasó, pero les recomiendo que lean todo este capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Lean ese capítulo. Lean ese capítulo porque, bueno, ciertamente empieza hablando de los falsos profetas, pero cuando leemos este versículo, ustedes se dan cuenta de quién está hablando. Mire el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado, ¿quiénes se han escapado de las contaminaciones del mundo? Por el conocimiento del Señor. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento, no por su esfuerzo, no porque ellos se propusieron, no, Dios los hizo libres. Cuando una persona recibe la salvación, esa persona es libre, ya el pecado no se enseñorea de esa persona. Pero aún conociendo la verdad, ¿cómo lo llama Hebreos 10? Se nos acabó el tiempo, pero ¿cómo lo llama Hebreos 10:26? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces suena terrible, ¿no? Suena terrible. Eso es lo que está hablando este versículo que acabamos de leer. Pero es para que meditemos. La corrupción. La corrupción, ¿a dónde lleva a las personas? Leamos el último versículo de este capítulo. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Miremos el anterior todavía. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Sí se dan cuenta de quién está hablando? Aunque el capítulo empieza hablando de falsos profetas, pero mire de qué está hablando acá. Que después de haberlo conocido, volverse atrás. Volverse atrás. ¿Cuándo alguien se vuelve atrás? Cuando va en pos de sus pensamientos, en pos de sus caminos. ¿Conocemos justos que viven en pos de sus pensamientos? Sí. ¿Conocemos justos que blasfeman, que hablan mal de potestades superiores? Sí. Dios ha establecido pastores, evangelistas, ha establecido ministros. Si un ministro habla mal de ustedes, ese mismo ministro está acá, en este capítulo. Pero ustedes hablar mal, ni siquiera los ángeles se atrevieron a proferir maldición. Ni siquiera se atrevieron, solamente dijeron, Jehová te reprenda. No más, no puede, ni siquiera ellos. Pero nosotros, y de una manera ligera actuamos conforme al corazón engañoso y perverso, señalando. Al señalar, ese Matusalén ya no. ¿Cómo alguien se expresa de esa manera? ¿Tiene autoridad en su corazón? Ni siquiera hay agradecimiento, ni siquiera. Hasta ese momento llega, como dice la palabra en Romanos 1, implacables, sin misericordia. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por ese tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Tú nos guías a qué es lo que debemos compartir. No escogemos nosotros qué debemos compartir ni cómo vamos a hablar. Permite que siempre, en los justos, en los hermanos que están escuchando en este momento, siempre sean guiados por lo que dice tu palabra, de que abramos nuestra boca y tú la llenarás. Seamos guiados por el Espíritu, no por nuestro querer, no por querer hablar algo que nos haga ser reconocidos o nos haga quedar bien delante de los hermanos o delante de las personas. No,
No tenemos una boca para hablar lo que nosotros queremos. Nos dice la salvación para hablar lo que tú quieres, lo que tú quieres transmitir. Ten misericordia de los hermanos que han estado como animalitos salvajes. Habiendo recibido la salvación, quieren estar separados de ti. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sin iglesia, nosotros podemos dar fruto, dice la palabra, el que está separado de mí, nada puede hacer. O como dice aquí en segunda epístola del apóstol Pedro, son fuentes sin agua. Nada se puede hacer separado de ti. Ten misericordia, Padre, de las personas que no han recibido la salvación, y quienes han recibido la salvación, permíteles que crean lo que tú dijiste después de la salvación. Cuídamele. Nosotros necesitamos el cuidado. Ay de aquel que menosprecia tu palabra. Necesitamos ser cuidados. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso no se refiere a los impíos, se refiere a los justos. A quien él quiere devorar es a los justos. Padre, ten misericordia de los hermanos. Permíteles, sobre todo si algún hermano ha estado caminando con un corazón corrupto, con un corazón que señala a potestades superiores, permítele, Padre, que reflexionando sobre este capítulo 2, tenga temor de ti, de tu palabra. No siga hablando ligeramente lo primero que le llega a la mente, sino que mire tu palabra. No siga hablando bajo los efectos de alguna sustancia química, sino que mire tu palabra, que tema a ti y calle. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No sabía que se iba a hablar de este capítulo. Incluso vengo de la hora piadosa, de estar en la iglesia recibiendo palabra. Pero cuando llegué, Dios me mostró este capítulo. Y le soy sincero, cuando leí ese versículo yo no quise. Y pensé, no quiero compartir sobre ese tema, no quiero, de verdad, pensé así, no quiero compartir sobre ese tema. Y me quise ir a otro lado y Dios me volvió a mandar acá. Hable de esto. Yo no quería, pero ya con temor tenía que hablar. No quería, pero nosotros no hacemos lo que queremos. En el mundo se hace lo que se quiere. En el mundo así vivíamos. Parecía que éramos libres, no éramos esclavos. Esclavos del pecado, arrastrados por Satanás. Pero ya no hacemos lo que queremos. Tenemos que hablar lo que Dios nos diga que hablemos. Nos vemos dentro de 14 horas. Estamos compartiendo. Dentro de 14 horas estaremos otra vez acá en este mismo, en este mismo set no. Tendremos fondo blanco. Hoy tendremos fondo blanco. Meditemos sobre la palabra del día de hoy. Meditemos. Meditemos sobre la palabra. Es para toda la iglesia. Hoy, más que para los que no han recibido la salvación todavía, es para los que ya son justos. Los que son pecadores, no, la palabra de hoy, para los justos. Nos vemos dentro de poco.